Ejercicio 11.C2, el cual habla de la convección libre en una ranura. El ejercicio dice lo siguiente. Un fluido de viscosidad constante con densidad dada por la ecuación 11.3-1 está confinado en una ranura rectangular. La ranura tiene paredes verticales de x más menos b, de y igual a 2 por w y una parte superior y un fondo de z igual a más menos h, con h mucho mayor a w y w mucho mayor a b. Las paredes no son isotérmicas, con distribución de temperatura de Tw igual a T testada más A por Y, de modo que el fluido circula por convección libre. Deben pronosticarse los perfiles de velocidad para condiciones de flujo laminar en estado estacionario y pequeñas desviaciones de la densidad media. Inciso A. Simplificar las ecuaciones de continuidad, de movimiento y de energía según los siguientes postulados. Estos postulados son razonables para flujo lento, excepto cerca de los bordes donde y es igual a más menos w y donde z es igual a más menos h. Inciso B. Enumerar las condiciones límite que deben usarse con el problema según se simplificaron en el inciso A. Inciso C. Resolver para los perfiles de temperatura, presión y velocidad. D. Cuando se hacen mediciones de la difusión en cámaras cerradas, la convección libre puede ser una fuente de error seria y deben evitarse los gradientes de temperatura. Mediante una ilustración, calcular el gradiente máximo de temperatura tolerable A para un experimento con agua a 20 grados Celsius en una cámara con B igual a 0.1 milímetros, W igual a 2 milímetros y H igual a 2 centímetros. Si el máximo movimiento permitido por convección es de 0.1% de H en un experimento de 1 hora. En el ejercicio se plantean algunos postulados que se deberán cumplir en dicho ejercicio, los cuales son los siguientes. Los que se muestran aquí. El dibujo representativo de la ranura de la cual estaremos hablando en este ejercicio se puede ilustrar de la siguiente manera. Ahora bien, para poder determinar los perfiles de velocidad y de temperatura es necesario emplear ecuaciones de transferencia de momento y energía, así como sus respectivas simplificaciones dependiendo de las suposiciones que se harán. Primero comenzaremos con la ecuación de energía en fluidos newtonianos puros, considerando las constantes de la densidad y la K. Estas se llevan a cabo en condiciones cartesianas y las cuales esta ecuación la podemos obtener del apéndice B, sección B9 del libro de fenómenos de transporte. Sin olvidar, pues como ya dije, que el sistema está en condiciones cartesianas, es decir, X en Y y en Z. Obtenemos la siguiente ecuación de energía. Para este ejercicio debemos plantear algunas suposiciones del sistema, las cuales serán las siguientes. Número 1. El sistema se encuentra en estado estacionario. Número 2. La temperatura solo está en función de Y. Número 3. No consideraremos la disipación de la velocidad en el sistema. Y número 4. La velocidad solo se considera en el término Z, es decir, que no habrá velocidad ni en X ni en Y. Recordando pues la ecuación de energía que ya dijimos anteriormente, podemos pasar a eliminar los términos no requeridos después de haber dicho estas suposiciones, quedándonos la ecuación de la siguiente manera, la cual pasa de ser una derivada parcial a una derivada total, ya que ahora solo depende del término y. Pasamos a realizar la primera derivada y posteriormente a realizar la segunda derivada, la cual se lleva a cabo pues mediante la separación de variables, obteniendo una ecuación de la temperatura, la cual pues es la siguiente que se muestra aquí en el cuadrito lila. Una vez que ya obtuvimos la ecuación de energía, podemos pasar a obtener la ecuación de continuidad, de igual manera pues considerando la densidad y la K constantes, pues en condiciones cartesianas. Dicha ecuación la podemos obtener del apéndice B, sección B4, y la ecuación de continuidad del sistema es la siguiente que se muestra aquí. Como dijimos anteriormente, consideraremos la densidad constante en este sistema, por lo tanto se puede omitir en dicha ecuación. Y pues retomando lo que ya hemos mencionado en las suposiciones, la velocidad solo se va a considerar en el componente Z,
Por lo tanto, podemos simplificar dicha expresión. A este término pequeño, el cual pues es la derivada de la velocidad en z con respecto de z. Entonces, pues de esta manera se puede corroborar que la velocidad en la dirección z no depende de z, sino que depende de x y de y. Pasamos a obtener pues la ecuación de movimiento para un flujo newtoniano con densidad y k constantes, la cual pues viene expresada en el apéndice B, sección B6, obteniendo que en x la ecuación solo será el negativo de la derivada de p respecto a x, y en y de igual manera quedaría solo que ahora con respecto de y. Por último, en la condición z se mantiene la siguiente expresión. Para poder decir que las ecuaciones de movimiento eran de tal manera, se tuvieron que realizar las siguientes suposiciones. Como nos damos cuenta, la última suposición que dice que la derivada parcial de la velocidad de z respecto de z da 0, la pudimos corroborar en la diapositiva anterior, por lo tanto dicha derivada se puede eliminar pues de la ecuación. Entonces, dicho todo esto, la ecuación para z quedaría de la siguiente manera. Recordando que el término gz es igual a menos g. Entonces ahora sí tenemos todas las ecuaciones correspondientes que dan respuesta al inciso A, las cuales son la ecuación de continuidad, de movimiento y de energía. Las condiciones de frontera para dicho problema son las siguientes. Pues recordando la imagen representativa de la ranura que tiene perfiles rectangulares, podemos decir que la condición de frontera 1 y 2 nos describen que no existe velocidad de deslizamiento en las paredes de dicha ranura. Por lo tanto, nos quedan de esta manera las condiciones de frontera. Considerando que en el centro, pues es decir, en el origen del sistema, la temperatura es el promedio es el promedio entre la temperatura en Y igual a menos W y en Y igual a más W. Por lo tanto, la ecuación se describe de la siguiente manera, recalcando que la T testada pues es una variable constante. Resolviendo para la temperatura de la ecuación de la energía, la cual se obtuvo del inciso A, podemos aplicar las condiciones de frontera en ellas, comenzando primeramente con la condición de frontera 1, obteniendo que la temperatura promedio es igual a la constante B, a la cual la designaremos con un puntito arriba para que no se confunda con la otra constante. De esta manera, obtenemos que la temperatura es igual a la temperatura promedio más la constante A por Y. Pero entonces ahora tenemos la gran incógnita de cuánto vale A, y más adelante la podemos obtener. Ahora resolveremos para la distribución de la temperatura, pero primeramente tenemos que agregar la dependencia térmica que tiene la densidad de la ecuación de movimiento, que sabemos que se comporta de la siguiente manera. Agrupando dicho término en la ecuación de movimiento, nos queda esta expresión. Realizamos los respectivos cálculos, que son multiplicar el término del negativo de la gravedad por toda la expresión de la densidad en la convección libre, y posteriormente pasamos a agrupar lo que se pueda, y en ese paso pues podemos recordar que la ecuación de la temperatura pues podemos despejar lo que es el término de T menos T testada para después sustituirla en la ecuación de movimiento. A esta expresión se le puede realizar una primera aproximación, obteniendo que la primera derivada nos da un valor de P igual a la multiplicación de algunas constantes que se muestran ahí, más la constante de integración C. Entonces, pues nuestra ecuación de movimiento se convierte en lo siguiente, en donde colocamos todos los términos constantes del lado derecho y del lado izquierdo las derivadas parciales, para posteriormente pasar a integrarlas una por una, obteniendo como primera integración lo siguiente.
para posteriormente volver a integrarla y de esta manera nos resultaron otras dos constantes de integración, las cuales son D y E. A estas ecuaciones de movimiento les aplicaremos las condiciones de frontera, comenzando con la número 1, la cual al sustituir estos valores en dicha expresión nos queda lo siguiente, denominando lo que nos resultó como ecuación número 1. Al aplicar la segunda condición de frontera, obtenemos casi la misma ecuación que la anterior, solamente que variando un signo de negativo ahora a positivo, obteniendo lo que nos resulte de esta manera y la vamos a denominar como ecuación número 2. Para obtener el valor de estas constantes de integración pasamos a sumar y posteriormente restar las ecuaciones 1 y 2. Primeramente, al realizar la suma de dichas ecuaciones, podemos despejar lo que es la constante E, obteniendo el siguiente término para dicha constante. Una vez que ya conocemos lo que vale E, podemos pasar a conocer lo que es la otra constante de integración, que es la D. Por lo cual, ahora restaremos la ecuación 1 menos la ecuación 2. Obteniendo dichas operaciones, nos podemos dar cuenta que hay términos que se pueden eliminar debido a que son inversos, los cuales son los siguientes, quedándonos solamente que el término D, que el término, perdón, es igual a menos 2 por D por B. Pasamos a despejar el valor de la constante D y nos damos cuenta que es igual a 0, ya que cualquier número dividido entre 0 pues nos arroja 0. Una vez que ya tenemos estos valores de las constantes, pasamos a sustituirlas en la ecuación de la velocidad en z. Realizando dichas operaciones, nos damos cuenta que hay dos términos similares, los cuales se pueden agrupar, quedándonos la ecuación pues de la siguiente manera. Y ahora, con lo que ya calculamos, obtuvimos los perfiles de temperatura, presión y de velocidad. Es lo que se nos pide en el inciso C, los cuales se muestran aquí a continuación. Ahora bien, en el inciso D nos pide conocer el gradiente máximo de temperatura tolerable, la cual denominamos como la constante A, para un experimento con agua a 20 grados Celsius. Realizando un análisis dimensional de la constante A, obtenemos que está bien expresada en grados sobre distancia. Y recordando los datos que nos da el problema, para calcular dicho gradiente de temperatura, nos dan los valores de B, de W, de H, y nosotros podemos sacar los otros valores de internet o de libros, lo que son las propiedades del agua a 20 grados Celsius y la gravedad dependiendo las medidas que necesitemos. Lo primero que tenemos que hacer pues es calcular la velocidad máxima, para la cual se necesita derivar Bz respecto a X. Realizando la respectiva derivación y haciendo los cálculos correspondientes, nos da que la Bz viene dada por todas estas constantes. Por lo tanto, la velocidad en z máxima se describe con la siguiente ecuación, la cual está dada por puras constantes que ya conocemos, que nos da el problema y que ya acabamos de mencionar anteriormente, a excepción pues de la constante A, la cual aún sigue siendo desconocida. Pero entonces te preguntarás, ¿cómo vamos a obtener la constante A? Para ello se tiene que tomar en cuenta el supuesto que habla del máximo movimiento permitido por convección, el cual nos dice que es de 0.1% de H en una hora. Realizando el respectivo cálculo, nos da un valor de Bz máxima de 5.5556 por 10 a la menos 7 centímetros sobre segundos. Entonces, ahora que ya conocemos el valor de la velocidad en z máxima, podemos despejar de dicha ecuación la constante A, obteniendo pues dicha expresión. Ahora que ya tenemos la ecuación que describe el gradiente máximo de temperatura tolerable, pasamos a sustituir todos los valores necesarios de la ecuación. Y finalmente obtenemos que A es igual a 2.0
7075 por 10 a la menos 3 grados Celsius sobre centímetros, dando por respuesta al último inciso del problema, el cual nos pide conocer el gradiente máximo de temperatura tolerable, que se denomina con la letra A mayúscula.